nosotros somos estudiantes de Ingeniería en Administración de cuarto semestre en el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel Enríquez, Campus Tamazula. Nuestro equipo está conformado por Adriana, Carolina, Mariana, Alfredo y Angélica. Para esta actividad de Capital Humano 1, vamos a exponer las normas oficiales mexicanas emitidas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social referente a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que deben cumplir todas las empresas de acuerdo a su giro y las actividades que realizan. Estas normas se clasifican en normas de seguridad, de salud, de organización, específicas y de producto. En esta exposición vamos a explicar más a fondo de la norma 006 y la higiene en el trabajo es un proceso que involucra tanto a los patrones como a los trabajadores. Las obligaciones de los patrones son cumplir con las normas y establecer las condiciones de seguridad e higiene que garanticen la salud de sus trabajadores, mientras que por su parte los trabajadores tienen la obligación de cumplir con las reglas establecidas por el patrón y asistir a las capacitaciones y adiestramientos que éste le proporcione. Toda empresa debe realizar un seguimiento a la salud de los trabajadores. Como lo indica la Secretaría de Salud, este debe realizarse como mínimo una vez al año. El plan de atención de emergencias es algo con lo que cualquier empresa debe cumplir y en él debe de contenerse como mínimo quién es el responsable de implementar dicho plan ocurra alguna emergencia. Todos los trabajadores deben ser capacitados, adiestrados e informados de acuerdo a la actividad que realizan, el equipo que utilizan y las atenciones de emergencias. Las unidades de verificación se refiere a que el patrón tiene la opción de contratar a una empresa particular que esté debidamente aprobada para que realice una evaluación de en qué grado se está cumpliendo con estas normas. La evaluación de la conformidad son las visitas que realizan las autoridades de trabajo con la finalidad de verificar el cumplimiento de estas normas mediante las condiciones físicas, revisiones documentales, registros o entrevistas. Este dictamen debe estar a la disposición de las autoridades de trabajo cuando éste las solicite. La vigilancia del cumplimiento de estas normas oficiales mexicanas están a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tú me dices cuál. Les voy a hablar sobre la NOM 006 STPS-2014. Esta norma nos habla sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para evitar riesgos y daños a los trabajadores y a las instalaciones por las actividades de manejo de materiales de forma manual o por maquinaria dentro de los centros de trabajo. Bien. Esta norma también nos habla de dar mantenimiento a la maquinaria, así como registrar lo siguiente: el tipo de actividad que se va a realizar, las fechas, los responsables, condiciones del lugar de ubicación, tipo de combustible, componentes a trabajar, fuentes de energía. En el caso de las máquinas motorizadas como las grúas, se debe de revisar que las cabinas estén en buen estado, interiores bien equipados, contar con frenos automáticos, contrapesos, lastres, las áreas de tránsito deben estar libres de obstáculos y deben estar debidamente señalizadas. La norma oficial mexicana 007 nos habla de las actividades agrícolas, instalaciones maquinarias, equipo y herramienta y sus condiciones de seguridad.
Su principal objetivo es establecer las condiciones de seguridad con las que se debe contar, ya sea tanto en instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas, las cuales son utilizadas en las actividades agrícolas para prevenir los riesgos de los trabajadores. Esta regla se aplica en todo el territorio nacional. También presenta diversas condiciones de seguridad. Por ejemplo, para las condiciones de seguridad de equipo y maquinaria, estas deben de estar en un lugar fijo o protegidas en el caso de equipos y contar con las protecciones de seguridad necesarias. Cuando por la actividad del trabajador exista algún riesgo de entrar en contacto con los elementos o partes móviles de la máquina y ésta no esté en un lugar fijo, el trabajador debe de protegerse, de contar con todas las protecciones necesarias y de verificar también que la zona del recorrido y el equipo cuente con los contrapesos necesarios para que ésta no vaya a sufrir alguna volcadura o daño. Debe de estar previsto de disposiciones de bloqueo para evitar el accionamiento accidental. También estas maquinarias y equipos deben de contar con paros de emergencia para cualquier siniestro. Es necesario también que cuente con un sistema de bloqueo de energía para cuando se están efectuando trabajos de mantenimiento en los equipos que se operen en el lugar. En el caso de máquinas como tractores, cosechadoras, trascabos, vehículos y maquinaria con propulsión, esta debe exigir un sistema de frenado que tenga la capacidad suficiente para detener el desplazamiento con el máximo de carga permitido para esa maquinaria. Sus asientos deben de ajustarse a la medida que lo necesite el trabajador. Debe de contar con espejos retrovisores, con luz para en caso de que deba circular de noche. Debe de tener una estructura que brinde protección al trabajador y debe de contar también con silenciador para evitar los ruidos excesivos y no afecte la audición del empleado. En el caso de las herramientas, todas estas deben de cumplir con ciertas condiciones de seguridad. Deben de ser de uso exclusivo para las funciones que fueron diseñadas. Sus mangos deben de permitir que el trabajador las pueda sujetar firmemente. Deben de estar almacenadas en el lugar que es para ese fin. No puede estar revuelta con otro tipo de herramientas. Su forma de transportarla debe de ser segura para evitar las lesiones de los trabajadores y en el almacén o en la transportación deben estar protegidas todas las partes que puedan ser punzocortantes. Las herramientas que lleven algún tipo de fuente de energía también tienen un tipo de condiciones de seguridad. Estas deben de contar con protectores que eviten la proyección de partículas hacia los trabajadores, o sea que en caso de que tenga energía no pueda darles toques o algo así. Los mangos deben de estar cubiertos con material absorbente para disminuir los efectos de la vibración. Deben contar con dispositivos o interruptores para evitar su accionamiento accidental y sus elementos de suministro de energía como cables, clavijas y contactos deben de estar en condiciones seguras. En el caso de las instalaciones, estas deben de estar protegidas correctamente. Por ejemplo, en el caso de las puertas, siempre deben de abrir en el sentido del flujo de las personas para evitar cualquier accidente en los trabajadores. Las puertas que se abran verticalmente deben de contar con algún tipo de contrapeso o un dispositivo que evite su caída o su cierre accidental y evitar accidentes. Las paredes deben de estar forradas y deben de estar protegidas de acuerdo al uso que se les vaya a dar y sus materiales deben de ser resistentes al fuego para evitar su propagación. Las tapas de los registros de drenaje deben de ser resistentes al paso de las personas, animales o vehículos y deben de estar aseguradas para evitar su desplazamiento accidental. Los edificios, escaleras y escalas fijas deben cumplir con lo que establece la norma 1.
En las partes altas de los silos y edificaciones se deben instalar pararrayos conectados a tierra física independiente. Todas las instalaciones también deben de contar con protección y combate de incendios en las instalaciones, ya que es necesario, en caso de que el material que se almacene ahí sea flamable, se tenga forma de combatir algún incendio que se pueda ocasionar. Dependiendo de las medidas de la instalación es lo que se requiere tener para poder combatir algún incendio. Por ejemplo, en una de 300 metros cuadrados se debe de contar por al menos con extintores de acuerdo al tipo de fuego que se pueda presentar y ubicado a una altura no mayor de 10 centímetros debido a que el suelo es la parte más baja del mismo. También debe de cumplir con que tiene que tener un lugar de fácil acceso y que esté libre de obstáculos para poder acceder rápidamente a ella y combatir el incendio. En el caso de las instalaciones eléctricas, las maquinarias deben de ser alimentadas por energía eléctrica, deben estar conectadas a tierra para también así evitar alguna descarga eléctrica, y todo debe ser de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. No deben existir instalaciones provisionales, ya que pueden ocasionar un accidente. Los motores, conductores eléctricos, tableros y cualquier otro elemento eléctrico deben cumplir con estar aislados eléctricamente, estar protegidos de la lluvia y ser a prueba de explosiones. Los tableros de control deben de contar con fusibles, protectores de circuito o cualquier dispositivo de seguridad para la toma de corriente y estar protegidos para evitar contactos accidentales. En las instalaciones también se deben de tener contenido de procedimientos de seguridad. Esto quiere decir que debe de haber algo que nos guíe, en donde se expida algún letrero que diga qué tipo de equipo es o máquina, cada ocasión se le da mantenimiento, las instrucciones para poder frenarlo o apagarlo en caso de que sea necesario y cómo retirar las llaves cuando ya se deje de utilizar el equipo. También es necesario que haya instrucciones para que el operador pueda realizar alguna inspección y encargarse del mantenimiento necesario del equipo para que no tenga fallas y no vaya a haber algún accidente. También es necesario que se explique alguna determinación de si alguna de sus partes o recipientes se considera como espacio confinado. Los procedimientos de seguridad de las herramientas deben de contener qué tipo de herramienta es, las instrucciones para cuando se pruebe el filo de las herramientas y no ir a tener algún accidente, y las instrucciones para inspeccionarlo antes de iniciar las actividades. Por otro lado, también debemos de contar con algún manual de primeros auxilios. En los centros de trabajo siempre se debe de contar con un botiquín de primeros auxilios, el instructivo para utilizarlo y los materiales suficientes para poder atender a una persona en caso de quemaduras, cortaduras, fracturas, insolación, mordeduras de animales o picaduras. También debemos de tener conocimiento para la aplicación de los medicamentos que debe de utilizar en caso de que haya alguno de los accidentes. Ahora bien, seguimos con la siguiente norma, la norma 008 STPS 2013, aprovechamiento forestal maderable y en centros de almacenamiento y transformación en su actividad primaria, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. El objetivo de esta norma es establecer los requisitos y condiciones de seguridad y salud en el trabajo para así prevenir riesgos a los trabajadores que desarrollan actividades de aprovechamiento forestal maderable y en centros de almacenamiento, la transformación en sus actividades primarias. Campo de aplicación. Aplica en todos los centros de trabajo donde se desarrollan actividades de aprovechamiento forestal maderable que comprenden el derribo, el troceo, desrame,
descortezado, extracción y transporte, así como en los centros de almacenamiento y transformación en su actividad primaria. Aprovechamiento forestal maderable. Para este aprovechamiento se deberá contar con una bitácora para la revisión y mantenimiento de maquinaria, vehículos, equipos y herramientas de trabajo que se utilizan en dichas actividades. Los centros de trabajo deberán contar con procedimientos de seguridad para el derribo de árboles, el manejo de madera, enrollo y transporte de los trabajadores, la descripción de la técnica por utilizar para efectuar el corte según el diámetro del árbol, para carga con maquinaria o equipo, el procedimiento para transportar mediante vehículos a los trabajadores en forma segura a las áreas donde se realicen las actividades. Se deberá optar por las medidas de seguridad. Para el uso de motosierras se deberá observar las medidas de seguridad. Para el derribo de árboles se deberá adoptar las medidas de seguridad. Equipo de protección personal. El equipo de protección personal que usen los trabajadores y visitantes deberán contar con su casco, con la certificación emitida por un organismo de certificación, acreditando y aprobando en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. La norma 009 nos habla de las condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. Esta está dentro de la categoría de normas de seguridad. El objetivo específico de esta norma es establecer los requisitos mínimos de seguridad para la prevención de riesgos laborales por la realización de trabajos en altura. Se considera un trabajo en altura aquel que se realiza a una altitud mayor de 1.8 metros sobre el nivel de referencia y también incluye el riesgo de caer en algún pozo o perforación que se encuentre sobre la superficie. Esta norma nos explica cómo debemos realizar de manera segura las actividades en andamios tipo torre o estructura, andamios suspendidos, plataformas de elevación, escaleras de mano y redes de seguridad. Las medidas generales de seguridad para realizar trabajos en altura incluye indicaciones como delimitar o proteger el área en la que se está realizando un trabajo en altura o exista el riesgo de caída. También nos indica que solo se deben realizar trabajos en altura con personal que esté capacitado y autorizado. Y debemos tener en cuenta distintos factores que puedan afectar el trabajo en altura, como puede ser la humedad, el calor, sustancias corrosivas o grasas. Y también debemos considerar, por ejemplo, si hay una fuente de energía eléctrica, pues no podemos usar cables metálicos, o si el clima no es favorable, pues se debe suspender las actividades. También es importante, antes de iniciar las actividades, supervisar siempre los equipos que vamos a utilizar para ver que estén en buenas condiciones. Esta norma nos habla también de los sistemas personales para trabajos en altura, los cuales, como mencionaba anteriormente, siempre se deben de supervisar que se estén utilizando conforme a lo que establece el fabricante. Uno de estos sistemas son los sistemas de restricción, que sirven para limitar el desplazamiento del trabajador a no menos de 1.2 metros cerca del borde en el que pueda sufrir una caída. Otros son los sistemas de posicionamiento y ascenso-descenso controlado, los cuales no se deben de emplear como sistemas de detención de caídas, sino que sirven para sujetar al trabajador al dispositivo de manera que tenga las manos libres para trabajar. También nos menciona que siempre debe utilizar un cinturón portaherramientas para evitar que éstas se puedan caer y lesionar a alguien que se encuentre abajo. Los sistemas de protección personal para interrumpir caídas de altura son de vital importancia, ya que éstas interrumpen la caída del trabajador en caso de que ocurra. Existen de dos tipos, horizontales y verticales, y siempre se debe considerar
el posible efecto de elongación de la cuerda, es decir, que ésta se estire, o el efecto pendular que puede tener el trabajador al quedar colgando de la cuerda. Yo les voy a hablar sobre la norma oficial, la 010 de la Secretaría de Previsión Social. Esta nos habla sobre la seguridad e higiene en los centros de trabajo que transportan o almacenan sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral. Su objetivo de esta norma es que se establezcan medidas dentro de la empresa para que los trabajadores no dañen su salud, sobre todo los que están expuestos a sustancias químicas. Deben de establecer unos límites máximos en los centros de trabajo que manejan, transportan o almacenan sustancias químicas que por sus propiedades, niveles de concentración y tiempo de exposición sean capaces de contaminar el medio ambiente y alterar la salud de los trabajadores. El campo de aplicación, esta norma rige para todo el territorio nacional, para todos los centros donde se manejen sustancias químicas capaces de contaminar o alteren la salud de los trabajadores. El reconocimiento. Este reconocimiento es elaborar un reporte del medio ambiente laboral que debe de integrarse con una evaluación de los contaminantes del medio ambiente laboral, el cual debe de tener la siguiente información. Deben de identificarse los contaminantes, las propiedades físicas, químicas, toxicológicas de los contaminantes y las alteraciones que puedan producir a los trabajadores en su salud. Debe tener también las vías de ingreso de estos contaminantes para el trabajador, el tiempo y frecuencia de la exposición. La identificación en un plano de las fuentes generadoras de estos contaminantes. Deben identificar también las zonas donde existe el riesgo de exposición y el número de trabajadores potencialmente expuestos a estos contaminantes. Definir los grupos de exposición homogénea y correspondiente determinación cualitativa de riesgo. Bien, la prioridad de los grupos de exposición homogénea. Aquí en estas tablitas nos indica el grado de efecto de la salud y el grado de exposición potencial que tienen los trabajadores, donde deben de tener en cuenta, pues, sobre todo las empresas, el grado, el efecto de salud contaminante del medio ambiente de trabajo, el grado de exposición y el número de trabajadores expuestos con estos contaminantes. En la evaluación, aquí pues se define un número mínimo de trabajadores como muestra para hacer una exposición homogénea, de tal manera que existe una probabilidad de que los trabajadores no tengan una alta exposición a los contaminantes. Para esto se tienen tres tipos de muestra. Una muestra continua durante el periodo completo de la jornada de trabajo. Esto significa que se toma solo una muestra sin interrupciones durante el lapso del trabajo. Otra es las muestras consecutivas en el periodo completo. Aquí se interrumpen momentáneamente varias veces en el transcurso de la jornada de trabajo para realizar estas muestras. Después vienen las muestras consecutivas en un periodo parcial. Aquí se toman varias muestras durante las partes de la jornada en las cuales los trabajadores estuvieron expuestos al contaminante. Después viene el control. Aquí se tiene que ver que los trabajadores no rebasen los límites máximos permisibles a la exposición de estos contaminantes. El patrón debe de llevar a cabo exámenes médicos por cada contaminante a cada trabajador expuesto. El médico de la empresa debe determinar estos exámenes por lo menos una vez cada 12 meses. Aquí, pues, en dado caso de que los trabajadores resulten con alta exposición al contaminante,
Se debe de sustituir esas sustancias del medio ambiente laboral por otras que sean menos nocivas. Modificar el proceso de los equipos que tengan una menor concentración de contaminantes, modificar los procedimientos de trabajo, aislarlo de equipos o los contaminantes del medio ambiente laboral. También pues utilizar sistemas de ventilación para que les ayude a los trabajadores y no estén tanto tiempo expuestos a los contaminantes. Gracias por su atención.